Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Gracias a nuestro Padre Celestial porque nos permite poder predicar su palabra. Así que vamos a orar para tener una pequeña meditación. Así que oremos, así como estamos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos porque nos permites reunirnos como tu pueblo para poder predicar tu palabra. Bendice, Señor, este estudio, que las personas que van a escuchar este tema sea de edificación para sus vidas espirituales, y que en este momento tu Espíritu Santo lo guíe a la verdad, nos ayude a interpretar tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a hacer un análisis de un versículo que muchas veces lo hemos leído, lo podemos de memoria, pero que no sabemos el significado. Es Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién no se puede este versículo de memoria? Todo mundo casi lo puede. Yo he escuchado gente que aún no es de la iglesia y se puede memorizar este versículo. La paga del pecado es muerte. Cuando alguien ha hecho un delito y lo asesinan, dice la gente, la paga del pecado es muerte. De alguna manera la gente sabe de que la consecuencia del pecado es muerte. Ahora, ¿qué significa este versículo teológicamente? Cuando el apóstol Pablo dice la paga del pecado es muerte, no se está refiriéndose a una muerte física que cristianos y no cristianos la podemos afrontar. Este texto tiene una profundidad más amplia. Cuando el apóstol Pablo dice la paga del pecado es muerte, se refiere a la muerte eterna o a la segunda muerte que habla Apocalipsis. Decimos esto porque el contraste lo dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si el regalo que nos da Cristo es la vida eterna, lo contrario, ¿cuál debe ser? Muerte eterna. O sea, aunque el texto no hable de muerte eterna textualmente, pero de eso está hablando. La paga del pecado es muerte. Pero ¿qué significa la paga del pecado es muerte? Y saben algo muy interesante, hermanos, este versículo solamente se puede entender a la luz del santuario. Los protestantes estos temas los desconocen, este tema que vamos a estudiar en esta tarde, porque desconocen el santuario. Y les voy a explicar algo muy importante. La Biblia tiene misterios que si la Biblia no se lee con cuidado, la podemos malinterpretar o enseñar algo que el texto no dice. Por ejemplo, si Cristo pagó nuestros pecados en el madero y la paga del pecado es muerte eterna, ¿qué hubiese pasado con Cristo? Hubiese muerto eternamente, porque se tiene que cumplir la palabra de Dios. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte, y muerte eterna. Pero si Jesucristo pagó por nuestros pecados, tuvo que pagar ¿cuál muerte? La segunda muerte. ¿Sí? ¿Me estoy dando a explicar? Pero aquí viene la pregunta que ningún protestante la va a entender, y que este conocimiento solamente lo tiene la iglesia adventista porque conoce la teología del santuario. ¿Por qué Cristo no murió eternamente? Usted me va a decir una respuesta incorrecta, porque es Dios. Eso es erróneo. Entonces Dios se contradice, porque Él está diciendo que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Se tiene que cumplir a toda costa la palabra de Dios, porque entonces queda Dios como mentiroso ante el universo. Si Jesús pagó la muerte eterna que tenemos que pagar nosotros por ser los culpables del pecado, ¿por qué Cristo no murió eternamente? Esta pregunta acorrala a cualquier protestante y no la pueden responder. Y solamente la respuesta la conocen los que estudian el santuario. Y voy a explicarles qué significa este versículo. Dos pagas, muerte eterna y vida eterna. Si trabajamos con Cristo, ¿cuál es el salario que nos va a dar? Vida eterna. Si le servimos al pecado,
¿Cuál es el salario? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. 2 recompensas. Pero lo interesante es que Pablo dice que la paga del pecado es muerte. Una sola paga para el pecado es muerte, una sola. Pero hay 2 formas de pagar esa muerte o esa paga. Y no se vayan a perder. Una sola paga es muerte, el que trabaja con el pecado. Pero hay 2 formas de pagar esa muerte. ¿Cuáles son esas 2 formas? Sencillo. Que otro sea mi sustituto, o si no busco un sustituto, pago yo por mi propia cuenta el salario. Pero ¿se tiene que pagar? Sí. ¿El pecado tiene que pagarse? Aquí dice, es muerte la paga del pecado. Pero hay 2 formas de pagar esa paga. Permito que otro pague en mi lugar, o pago yo de mi propio salario. Pago con mi propia vida. Pero la palabra de Dios se tiene que cumplir. La paga del pecado es muerte. Una sola paga, 2 formas de saldar esa deuda. Busco un sustituto. Ya saben ustedes, hermanos, ¿qué es trueque? ¿Qué es el trueque? Cuando íbamos a la escuela nos enseñaban mucho eso, cuando nos hablaban de las culturas, de los mayas, todo eso, cómo los indígenas hacían trueques. ¿Qué es trueque? Es como un cambio, ¿sí? Por ejemplo, yo le digo al hermano, yo he sembrado frijoles, usted ha sembrado arroz, hagamos un trueque. Usted me da arroz y yo le voy a dar frijoles. Este es un trueque. En el plan de salvación podemos hacer un trueque. Otro paga por mí o yo pago por mi propia cuenta. Pero se tiene que pagar. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Y saben de qué en esto consiste el plan de salvación? Sencillo. Busco un sustituto o yo pago por mi propia cuenta. Y saben algo muy interesante, hermanos. Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ¿qué hizo en la cruz del Calvario? Pagó la deuda que todo ser humano tiene que pagar. En la cruz del Calvario se hizo provisión. Pero vamos a ver de que esa provisión solamente puede hacerse efectiva que yo acepte ese sacrificio. O sea, la Biblia no habla de una salvación incorpórea, una salvación salvo siempre salvo. Yo tengo que creer en ese sacrificio y aceptarlo a Cristo como mi sustituto. De lo contrario, yo tendré que pagar por mis propios pecados, porque la paga del pecado es muerte. Y todos hemos pecado, por lo tanto somos reos ¿de qué? De condenación y de muerte. No hay justo ningún uno, dice Pablo. Cristo en la cruz del Calvario hizo provisión. Y les voy a leer algunos textos bíblicos. 1 Juan capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación se puede traducir como expiar los pecados para aplacar la ira de Dios. En teología así se conoce. O sea, sufrir el castigo de la ira de Dios. Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de ¿qué? Todo el mundo. ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Hizo propiciación para salvar a toda la humanidad. En la cruz del Calvario hay suficiente sangre para salvar aún al más vil pecador. No importa si ha sido criminal, violador, ladrón, prostituta. La sangre de Cristo tiene suficiente poder para salvarlo. Y dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Se hizo propiciación. En la cruz Cristo aplacó la ira de Dios. Eso significa propiciación en teología.
Noten cómo dice Isaías 53, versículo 4 y 5. El profeta Isaías, hablando del Cordero, que es Cristo, que se le conoce esto como profecías mesiánicas. Noten cómo dice el profeta Isaías 53, versículo 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Pregunta, hermano, ¿Cristo murió enfermo? ¿Murió enfermo Cristo? Ahí dice la Biblia que sí. ¿Qué es lo que llevó Él? ¿Murió enfermo Cristo? ¿El pecado es una enfermedad? Sí, aquí dice, llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Quién lo hirió? ¿Quién lo castigó? Dios el Padre lo castigó. ¿Pero por culpa de quién? Por culpa de nuestros pecados, de nuestras enfermedades. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Noten cómo dice Pablo en 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21 dice Pablo: el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. ¿Qué se hizo Cristo por nosotros? Aquí dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Pero la pregunta no le hemos respondido. ¿Por qué Cristo entonces no murió eternamente si pagó la paga del pecado? Esta es una pregunta que, si usted le hace una pregunta a un protestante, se va a quedar mudo, no se la va a poder responder. Y si le responde, porque Cristo es Dios, entonces vuelve a retroceder la pregunta. Entonces la Biblia se contradice. Está diciendo que Dios se contradice, porque Dios está diciendo la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, y no hay vuelta de hoja, tiene que pagarse. Y si Cristo por nosotros se hizo pecado y por nosotros fue castigado, tuvo que haber muerto eternamente y pagar la segunda muerte. Pero ¿por qué no murió entonces eternamente? La Biblia dice que resucitó y vive por los siglos de los siglos. Aquí hay un misterio que lo tenemos que despedazar. Ahora, hermanos, aquí va lo siguiente. Si Jesucristo en la cruz del Calvario hizo propiciación, hizo provisión para toda la humanidad, ¿por qué no todos se van a salvar? Les voy a poner un ejemplo para que entiendan esto. Dios el Padre, a través de su Hijo, depositó una gran cantidad de dinero en un banco, y ese dinero ajusta para toda la humanidad, para que la humanidad viva el resto de su vida. Mucho dinero en el banco de Dios. Pero para yo hacerme efectivo para mí ese dinero que Dios depositó en el banco, ¿qué tengo que hacer? Ir al banco, recogerlo y reclamarlo en el nombre del Padre que lo depositó. En la cruz del Calvario, Cristo hizo propiciación para todo el mundo. Pero ¿quiénes son los que se van a hacer salvos a través de esta provisión? Los que lo busquen como sustituto y crean en él y lo acepten como su cordero. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? El ir al banco y reclamar ese dinero, no merezco ninguna gloria yo por eso. Esa solamente es una condición para aceptar la salvación. El ser humano no tiene nada por qué gloriarse, nada. Pero hay una condición para aceptar la salvación. ¿Cuál es? Noten lo que dice el Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Y saben que este versículo se lo puede todo el mundo de memoria también, pero que no saben cuál es el significado. Noten cómo dice Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él... ¿Quiénes son los que se salvan a través del sacrificio de Cristo? Los que creen en Él, no se pierda,
mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿quién condena a quién? ¿De quién es la culpa de no ir a recoger el dinero? El Padre lo depositó. ¿De quién va a ser la culpa? ¿De quién? De mi persona, si no lo voy a recoger. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Cristo ha venido a esta tierra para salvar al mundo. ¿Quién va a elegir la condenación? Los seres humanos. Aquí dice, para que tengan vida eterna. Y aquí dice, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido ¿qué? Condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cristo hizo provisión para toda la humanidad, pero solamente los que creen en su sacrificio van a hacerse propicios, y esa salvación va a ser efectiva en cada ser humano que acepte ese sacrificio. De lo contrario, hermanos, viene la otra cara de la moneda. Los impíos van a pagar por sus propios pecados la muerte eterna. ¿Qué pasará con los impíos que rechacen este sacrificio? Noten lo que dice Pablo, Romanos 2, versículos 7 y 8. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Noten que buscamos la inmortalidad. No es que seamos inmortales como dice el protestantismo, que tenemos un alma inmortal. Aquí dice que buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ahora va la otra cara. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. O sea que van a experimentar la ira de Dios los que rechacen el sacrificio de Cristo. Noten como dice Mateo 25, 41. Pregunto, hermanos, ¿el lago de fuego para quién está preparado? ¿El castigo eterno para quién está preparado? ¿Para los hombres, para la humanidad? ¿Para algún ser humano? No. ¿Para quién está preparado el lago de fuego? El castigo eterno. Noten como dice Jesucristo en Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero ¿quién va a decidir irse al castigo eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles? La gente que rechace el sacrificio. Mire qué interesante esto. Ya vamos a llegar a la respuesta que quiero que la respondamos. Malaquías 4:1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará raíz ni rama, o sea que los va a calcinar, van a ser ceniza. Ahora, aquí viene la respuesta. Si Cristo pagó la muerte eterna, ¿por qué se la paga el pecado? ¿Por qué no murió eternamente? Porque la palabra de Dios tiene que cumplirse, la paga el pecado de muerte. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Sencillo. El culpable del pecado no es Cristo. El culpable del pecado, ¿quién es? Satanás. En él se va a cumplir el clímax de Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Satanás y los impíos son los que van a sufrir la muerte segunda en el lago de fuego. ¿Oyeron cómo dije? Y dirán los protestantes, aquí argumentan los protestantes, los adventistas enseñan de que Satanás pagó por sus pecados. Porque nosotros enseñamos esto. Hay que disculparlos porque ellos desconocen el santuario. Y les voy a explicar algo muy interesante, hermano. En el santuario, ¿cómo se le llamaba el altar donde se sacrificaban los corderos? Altar del sacrificio o altar del holocausto.
¿Cuál era la condición para que Dios aceptara un cordero sacrificado? Tenía que ser perfecto, porque esos corderos simbolizaban ¿qué? A Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cuál era la evidencia que Dios aceptaba esos sacrificios y que cumplían con las condiciones que Dios había estipulado? Hacía descender fuego del cielo. Por eso es que se llamaba altar del holocausto, porque significa del todo quemado. El sacrificio era lamido por el fuego y caía fuego del cielo. Cuando eso sucedía, el pueblo de Dios sabía perfectamente bien de que Dios se había complacido en ese sacrificio. El altar del holocausto, donde se quemaba. Bueno, lo pueden ver ustedes aquí están. Esto pasaba de continuo. No se apagaba, se le metía leña día y noche y no se podía apagar, porque estaba de continuo encendido, donde se sacrificaban los corderos. ¿Saben de qué representa el altar del sacrificio y el atrio? Porque el altar del sacrificio estaba en el atrio, o sea, estaba en el patio del santuario. ¿Qué representa en el plan de salvación el atrio y el altar del sacrificio? Representa el planeta Tierra, donde Cristo vino a morir como cordero inmolado. Por eso es que el santuario celestial, Juan no ve el atrio en el cielo, porque el atrio está en la tierra. El atrio del santuario celestial es el planeta Tierra, donde vino a morir ¿qué? El cordero. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Ahora, aquí viene algo muy interesante. La evidencia que Dios aceptaba un sacrificio es que llovía fuego del cielo. Representaba que Cristo paga por el pecado, los corderos. Saben de que los impíos, después de los 1000 años, junto con Satanás, ¿dónde van a ser quemados? Fuera del campamento. ¿Y saben de qué manera van a ser quemados? Desciende fuego ¿de dónde? Del cielo. O sea que al final de los 1000 años, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Un gran holocausto. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Porque ¿qué era lo que se quemaba en el atrio? Los corderos. Pero como hay dos formas de pagar el pecado, Cristo muere por mí, o si no, yo pago por mi propio pecado. ¿Qué es lo que está pasando con los impíos después de los 1000 años? Ellos mismos están pagando, ¿por qué? Por su propio pecado. ¿Me voy a explicar, hermano? Ahora, noten cómo dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 8 al 10. Noten cómo dice: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog. Gog y Magog, en las profecías de Ezequiel, es un nombre para referirse a todos los enemigos del pueblo de Dios, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo. Noten que va a haber un holocausto fuera del campamento, porque en el santuario terrenal los impíos serán apedreados y eran muertos también fuera del campamento. En Apocalipsis sigue el patrón del santuario. Los impíos al final de los 1000 años son quemados en un gran holocausto, porque Dios desciende fuego del cielo, porque los impíos y Satanás están pagando por su propio pecado, porque Satanás es el culpable del pecado y los que le siguen a él van a seguir su propio destino. Y noten cómo dice: y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dos formas de pagar el pecado: es Cristo mi sustituto, muere como cordero, o yo pago por mi propio pecado. Pero aquí viene algo muy interesante. Cuando un protestante nos diga: hermanos, ustedes los adventistas enseñan de que Satanás paga por sus pecados, porque Satanás es el que va a pagar el pecado al final de los 1000 años. Respóndale así: en el libro de Esther está reflejado esta tipología. ¿Conocen ustedes el libro de Esther?
El libro de Esther refleja en forma tipológica el destino de Satanás y los impíos. El centro del libro de Esther, ¿cuál es? Un conflicto por la adoración. Amán, ¿qué buscaba? La adoración, ¿sí? Y hizo una trampa y pone una emboscada a Mardoqueo y a los judíos a través del rey Asuero para dar un decreto para matar a quienes, a Mardoqueo, porque Mardoqueo no le rendía adoración ni pleitesía. Les estoy resumiendo el libro de Esther. Pero ¿en qué terminó el conflicto en el libro de Esther? La horca que Amán había preparado para matar a Mardoqueo, ¿qué es lo que pasó? ¿Sirvió para qué? Para él mismo. Esto mismo pasará con Satanás al final de los 1000 años. Satanás hizo que los hijos de Dios pecaran, pero los hijos de Dios se arrepintieron y depositaron sus pecados sobre Cristo. Cristo porta nuestros pecados provisionalmente. Cuando Cristo venga por segunda vez, viene sin relación con el pecado, porque ¿qué pasó con nuestros pecados? Fueron depositados sobre el macho cabrío Azazel, que representa ¿qué? A Satanás. Noten cómo dice Hebreos 9, versículo 28. Hermanos, ¿cómo los protestantes van a conocer esta clase de temas si ellos desconocen el santuario? Ni saben qué es el santuario. Hace poco le pregunté a un pastor de la Asamblea de Dios, hermano, explíqueme qué es el santuario. En la luna se quedó, me dijo un montón de disparate. Un pastor de una de las Asambleas de Dios. No conocen nada. Por eso es, hermano, cuando los protestantes vienen a conocer el mensaje adventista, se quedan con la boca abierta. Y saben que yo tengo varios testimonios de que un hermano ahí, hermano David, gracias a Dios, ya es adventista, hoy en Apastepeque, él va a oír esta predicación y va a ver que lo estoy mencionando. En Apastepeque se bautizó, no, en San Martín. Él iba a una iglesia evangélica donde gritaban. ¿Ya han visto ustedes la iglesia evangélica cómo gritan? Gritan y se decalillan y se tiran al suelo y vomitan. Y yo le empecé a dar temas de los que yo predicaba ahí en la central de Zacate, temas grabados en DVD, y temas del pastor Esteban Bor y de otros predicadores muy buenos de la iglesia adventista. Y resulta que él me empezó a decir, hermano Rafael, me dice, le quiero confesar algo. Ya no me siento bien oír las predicaciones de esa iglesia que predica el pastor, me dice. No se parecen nada a los que predica la iglesia adventista. Ahora cuando escucho al pastor de esa iglesia, lo siento tan insípido, me dijo. Pero hoy cuando escucho los mensajes de la iglesia adventista, me siento tan feliz y me llenan. Porque es palabra de Dios, un mensaje sólido. Y saben que cualquier doctrina protestante es desmantelada con la teología adventista. El problema es que como iglesia que no estudiamos, pero la teología adventista es una teología sólida que desmantela cualquier doctrina protestante, ya sea mormona, testigo de Jehová, pentecostal, no digamos católica. Ahora, hay algo muy interesante que dice el libro de Hebreos 9:28. Y esto solamente se puede entender a la luz del santuario. Hebreos 9:28. ¿Qué es lo que pasaba en el santuario cuando alguien pecaba? Iba a conseguir un cordero, lo sacrificaba, pero primero confesaba sus pecados simbólicamente en la cabeza del animal, lo degollaba, y el sacerdote metía la sangre al santuario, y de esa manera el santuario quedaba ¿qué? Contaminado. A esa liturgia diaria se le llamaba el continuo, en el griego es tamid. El vehículo para contaminar el santuario y para limpiar al pecador era la sangre. La sangre limpiaba al pecador y al mismo tiempo contaminaba el santuario. Dos funciones en la teología del santuario, la sangre. Esa sangre representa que Cristo fue sacrificado por nosotros. Nuestros pecados legalmente han sido introducidos ¿a dónde? En el santuario, a través de la sangre de Cristo, legalmente. Y aquí viene una pregunta que algunos se quedan pensativos. ¿Y qué pasa con los pecados de todos los impíos? ¿A dónde están? También en el santuario. ¿Pero cómo fueron entrados? Ilegalmente. Y les voy a explicar esto. Leamos lo que dice
Hebreos 9:28. Vamos a ver, porque les quiero explicar esto para terminar. Hebreos 9:28 dice, voy a leer la versión Reina Valera 1995. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, no muchas como lo hacen en la misa, una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aquí vemos un problema. En la cruz del Calvario, Cristo hizo provisión ¿para quién? Para todo. ¿Dice eso Juan? No solamente por nuestros pecados, sino también por los de ¿qué? Todo el mundo. ¿Por quién Cristo murió en la cruz del Calvario? Por todos. Pero leyeron el versículo 28 de Hebreos 9, como dice. ¿Lo están leyendo conmigo? También fue ofrecido Cristo una sola vez para llevar los pecados de todos. ¿Dice eso? ¿Quiénes son esos muchos? Los hijos. Porque mis pecados yo no los tengo que pagar yo, porque ¿quién los paga por mí? Mi cordero. Porque yo tuve que conseguir un cordero. Y noten cómo dice, para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Qué pasó entonces con el pecado que llevaba él? ¿Lo llevaba? Lo lleva en el santuario los pecados de nosotros. Aquí está hablando del santuario. Para llevar los pecados de muchos. ¿Nuestros pecados dónde están? En el santuario. ¿En la persona de quién? De Cristo. Pero cuando venga por segunda vez, ¿qué pasó con los pecados de los muchos? ¿Qué pasó? Aquí dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Qué se hicieron los pecados entonces? Volvamos al santuario. Esto solamente se puede entender a la luz del santuario. ¿Qué se hacía en el día de la expiación? Cuando salía el sumo sacerdote del lugar santísimo. Depositaba los pecados del pueblo penitente que se había arrepentido sobre la cabeza del macho cabrío. ¿Quién? Azazel. ¿Qué representa en profecía Azazel? Chivo o cabra emisaria enviada al desierto. Saben que los protestantes están tan confundidos. Escuché una presentación de un protestante donde la ignorancia era tan abismal. Y tengan cuidado, hermano. Mire, gente que se mete a temas que ni saben cómo explicarlo. Hicieron una sola ensalada, un solo disparate. Y hay gente que les cree. La ignorancia, hay que entenderlo. ¿Va? Hermano, el protestante decía que Azazel era Cristo. La ignorancia, porque desconocen el santuario. ¿Qué representa Azazel y el desierto y el destierro de Azazel? El destierro de Satanás durante los 1000 años. Cuando Cristo viene por segunda vez, inician los 1000 años y en ese momento es que se les son depositados simbólicamente a Satanás los pecados para que los pague él después de ¿qué? De los 1000 años y ser muerto en el holocausto de Dios. ¿Me estoy tratando de explicar, hermano? La paga del pecado es muerte. ¿Quién pagará esa paga de los pecados de los hijos de Dios? Los que son los culpables del pecado, Satanás y los que le siguen. Gran desperdicio, hermanos. Son como la arena del mar que desperdiciarán la sangre de Cristo. Gran desperdicio. Donde no se tiene que hacer nada, solamente aceptar el sacrificio y vivir por la fe. Pero la gente se decidirá por quién, por trabajar mejor con el patrón pecado y preferirán pagar ellos mismos por su propio pecado, porque la paga el pecado que es muerte. ¿Entendieron, hermanos, ahora qué significa Romanos 6:23? La paga el pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la esencia del Evangelio y esta es la esencia del mensaje del tercer ángel, la justicia de Cristo. Dios les bendiga, hermano, y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios.